Las tasas de analfabetismo en España eran muy elevadas, cerca del 73% en 1860, mucho mayor en el sexo femenino, que llegaba al 88%. Estas tasas se irán reduciendo, pero todavía más de la mitad de la población, el 55%, seguían sin saber leer ni escribir en 1900. La necesidad de regular las condiciones de trabajo, exigiendo salarios más justos y mejorar la distribución de las riquezas generadas por la industrialización, llevó a los obreros de las fábricas a crear sus propias organizaciones. Y una de las primeras reivindicaciones que ellos manifestaron fue la necesidad de cultura y educación. El control de la educación lo ejercía la Iglesia, sobre todo en la enseñanza primaria, en la que apenas intervenía el Estado. Este cubría la segunda enseñanza, que contaba con unos 50 institutos en las grandes ciudades, ocupados por los hijos de familias ricas. Pero al margen del sistema público de enseñanza, se emprendieron iniciativas de alcance limitado, pero de gran interés pedagógico y social. En 1876 se funda la Institución Libre de Enseñanza, ILE, con el fin de aplicar los principios del krausismo. Sus impulsores fueron un grupo de universitarios dirigidos por Francisco Giner de los Ríos, que había entrado en contacto con la filosofía de Krause, que proponía una educación basada en la trilogía libertad, tolerancia y diálogo, y en la curiosidad científica. Bajo estos principios se formaron en España hombres de la talla de Buñuel, Dalí, Federico García Lorca, Ortega y Gasset y Machado, entre otros. Frente a los tradicionales métodos memorísticos, la ILE propugnaba una educación que incorporaba nuevas materias y actividades, como la educación física, el canto, las excursiones, todo ello en un ambiente de tolerancia y libertad de opinión. Los partidos obreros llevaron a cabo una lucha contra el analfabetismo. El PSOE creó las Casas del Pueblo y los anarquistas propiciaron la lectura de periódicos como Tierra y Libertad, y crearon escuelas e impulsaron otro proyecto pedagógico ideado por Francisco Ferrer y Guardia y su Escuela Moderna en 1901. También rompía con el hasta entonces control clerical de la enseñanza. La pedagogía anarquista debía ser libre, es decir, alejada de la autoridad y la coacción y basada en la confianza y el respeto a la personalidad del niño. Racional, esto es, científica y laica. Integral, uniendo teoría y práctica y dando lugar a los trabajadores manuales y a las técnicas profesionales. Igualitaria para todas las clases sociales y para hombres y mujeres, y revolucionaria, pues la escuela era un arma más de lucha de clases. El proyecto despertó enorme interés, especialmente entre la burguesía republicana, más radical, y los obreros anarquistas. La reacción del poder político y de la Iglesia fue brutal. Dijo el ministro Bravo: España no necesita hombres que sepan, sino bueyes que trabajen. La Iglesia, por su parte, defendiendo sus tradicionales derechos sobre la educación, reivindica el concordato del Estado español con la Santa Sede para pedir la ilegalización de las escuelas laicas. El obispo de Barcelona, José María Urquinaona y Vidot, exige que desaparezcan de su diócesis y dice desde el púlpito: por mucho conocimiento que en las escuelas laicas pudieran adquirir los niños, saldrían de ellas en la condición de monstruos, porque monstruo en verdad es un hombre desprendido de Dios, que ni le conoce ni le ama, ni le obedece ni le sirve. De ese hombre hay que temerlo todo, aun las acciones más abominables y los más horrendos crímenes. Defienden las escuelas laicas todos aquellos que quieren sacudir el yugo del decálogo para entregarse sin freno a los arrebatos de sus pasiones. Décadas después, Federico Manuel García Lorca decía en una locución en Granada: cuando alguien va a un teatro, a un concierto, a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre,
piensa, y no goza ya del espectáculo, sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería un pequeño ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza que es la vida, y es bondad, y es serenidad, y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada. No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento, porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros. Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor. ¿Y qué debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para las sementeras? Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solo decía: enviadme libros, muchos libros para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma, insatisfecha, dura toda la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser cultura, cultura, porque sólo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo, lleno de fe, pero falto de luz. Los falangistas dan el paseo durante la noche a miles de sospechosos de ser rojos. El poeta Federico García Lorca es una de sus víctimas. Es fusilado en Granada al comienzo de la guerra. Mi participación en las luchas de fines del siglo pasado sometieron a prueba mis convicciones. Revolucionario inspirado en el ideal de justicia, pensando que la libertad, la igualdad y la fraternidad eran el corolario lógico y positivo de la República, y, dominado por el prejuicio generalmente admitido, no viendo otro camino para la consecución de aquel ideal que la acción política, precursora de la transformación del régimen gubernal a la política republicana, dediqué mis afanes. Así comienza el capítulo Explicación preliminar del libro La Escuela Moderna. Francisco Ferrer y Guardia nació en Alelia el 10 de enero de 1859. De familia católica y monárquica, de padres acomodados, fue el séptimo de 11 hijos. A los 13 años tuvo su primera disputa con la Iglesia tras denunciar al sacerdote de su pueblo de intromisión familiar, por lo que fue enviado por su familia a trabajar a Barcelona, donde entró como aprendiz en un comercio de harinas en el distrito de Sant Martí de Provençals,
cuyo dueño le inscribió en clases nocturnas y le inició en los ideales republicanos. Durante la Primera República, el joven Ferrer participó con entusiasmo en experiencias de educación popular. Durante los años siguientes, el joven autodidacta estudió a fondo el ideario de Pi y Margall y conoció las doctrinas de los internacionalistas en los círculos obreros más anticlericales. Sus ideas librepensadoras le llevaron pronto al anarquismo, tendencia en la que desarrolló una gran actividad como agitador y revolucionario. Además, se caracterizó siempre por la vehemencia con que difundió sus mensajes anticlericales e ingresó en 1883 en la logia masónica Verdad de Barcelona. En 1879 consigue un trabajo como revisor en la empresa ferroviaria MZB, en la que actúa como enlace del líder republicano Ruiz Zorrilla. Su trabajo como revisor en la compañía de ferrocarriles le permitió convertirse en el correo que aseguraba el contacto entre los revolucionarios españoles y el exiliado presidente del gobierno republicano, Manuel Ruiz Zorrilla, de cuyo Partido Republicano Progresista era militante. En 1886 apoyó en Santa Coloma de Farnés el pronunciamiento militar del general Villacampa, partidario de Ruiz Zorrilla, cuya finalidad era proclamar la República, pero al fracasar éste tuvo que exiliarse en París, acompañado de Teresa San Martí, con la que tuvo 3 hijos. Subsistió dando clases de castellano, comerciante de vinos y como secretario sin sueldo de Ruiz Zorrilla. Hasta la década de 1890 continuó siendo republicano, pero a partir de entonces comienza un viraje hacia el anarquismo. A la muerte de Ruiz Zorrilla, Ferrer Guardia, que había mantenido estrecha relación con él durante su exilio, decidió romper con los republicanos, en quienes advierte el único propósito de suplantar a los monárquicos en el poder. Mi relación con don Manuel Ruiz Zorrilla, que podía considerarse como el centro de acción revolucionaria, me puso en contacto con muchos revolucionarios españoles y con muchos y notables republicanos franceses, y su frecuentación me causó gran desengaño. En muchos vi egoísmos hipócritamente disimulados, en otros, que reconocí como más sinceros, solo hallé ideales insuficientes. En ninguno reconocí el propósito de realizar una transformación radical que, descendiendo hasta lo profundo de las causas, fuera garantía de una perfecta regeneración social. La experiencia adquirida durante mis 15 años de residencia en París me convencieron de que el problema de la educación popular no se hallaba resuelto, y no estándolo en Francia, no podía esperar que lo resolviera el republicanismo español, toda vez que había demostrado deplorable desconocimiento de la capital importancia que para el pueblo tiene el sistema de educación. Imagínese lo que sería la presente generación si el Partido Republicano Español, después del destierro de Ruiz Zorrilla, se hubiera dedicado a fundar escuelas racionalistas al lado de cada comité, de cada núcleo librepensador o de cada logia masónica. Si en lugar de preocuparse los presidentes, secretarios y vocales de los comités del empleo que habrían de ocupar en la futura república hubieran trabajado activamente por la instrucción popular, ¿cuánto se hubiera adelantado durante 30 años en las escuelas diurnas para niños y en las nocturnas para adultos? ¿Se contentaría en ese caso el pueblo enviando diputados al Parlamento que aceptan una ley de asociaciones presentada por los monárquicos? ¿Se limitaría el pueblo a promover motines por la subida del precio del pan, sin rebelarse contra las privaciones impuestas al trabajador a causa de la abundancia de lo superfluo de que gozan los enriquecidos con el trabajo ajeno? ¿Haría el pueblo raquítico motines contra los consumos en vez de organizarse para la supresión de todo privilegio tiránico? En París descubrió su vocación pedagógica y desarrolló una brillante carrera al frente de la escuela laica que él mismo había fundado, con lo que se ganó prestigio internacional como pedagogo librepensador y enemigo del oscurantismo que por aquel entonces dominaba la enseñanza religiosa en España. En julio de 1892 participó en el Congreso Librepensador de Madrid. En 1893 se separó de Teresa San Martí y en 1899 se casó con Leopoldine Bonnard,
maestra de tendencias anarquistas con quien recorrió Europa. Mientras maduraba sus conceptos de educación anarquista y en el proyecto de la escuela moderna, para ponerlos en práctica a su vuelta a España, profundizaba en las ideas anarquistas y conocía a Pedro Kropotkin, uno de los pensadores principales del anarquismo, con quien hizo amistad. Frente a la postura de Bakunin de que la revolución surge de una manera violenta y espontánea, Kropotkin diría: un edificio basado en algunos siglos de historia no se destruye con algunos kilos de explosivos. Y propone el papel fundamental de la educación al afirmar que ninguna revolución social puede triunfar si no es precedida por una revolución en las mentes y en los corazones de los hombres. Y esta revolución interna tiene que llevarse a cabo a través de las escuelas. Y escribiría en su libro La conquista del pan: en efecto, ¿qué interés puede tener ese trabajo embrutecedor para el obrero que de antemano conoce su destino, que desde la cuna al sepulcro vivirá en la medianía, en la pobreza, en la inseguridad del mañana? Por eso, cuando se ve a la inmensa mayoría de los hombres reanudar cada mañana la triste tarea, solo nos resta sorprendernos de su perseverancia, su adhesión al trabajo, de la costumbre que le permite, como a una máquina que obedece a ciegas un impulso, llevar esa vida de miseria sin la ilusión del mañana, sin siquiera entrever en un rayo de esperanza que algún día ellos, o por lo menos sus hijos, formarán parte de esa humanidad, rica en todos los tesoros de la libre naturaleza, en todos los goces del conocimiento y de la creación científica y artística, reservados hoy para algunos privilegiados. Uno de los episodios de la vida sentimental de Ferrer, la que fue al parecer bastante animada, hizo posible que se llevara a la práctica sus teorías pedagógicas. El legado de su discípula Ernestine Meunier, la que sintió por él un profundo sentimiento próximo al amor, le permite fundar la escuela moderna. Sin embargo, sus relaciones se mantienen en un terreno estrictamente intelectual. Acompañado de la señorita Meunier y Leopoldine Bonnard, su amante por aquellas fechas, ambas mujeres eran amigas. Ferrer realiza un viaje por Europa que va a tener gran trascendencia en su vocación educadora, pues le permite conocer a gente de ideología similar como Élisée Reclus o Pestalozzi y visitar los centros donde se imparten las más avanzadas técnicas pedagógicas. Entre mis alumnos se contaba la señorita Meunier, dama rica, sin familia, muy aficionada a los viajes, que estudiaba el español con la idea de realizar un viaje a España. Católica convencida y observante escrupulosamente nimia, para ella la religión y la moral eran una misma cosa, y la incredulidad o la impiedad, como se dice entre creyentes, era señal evidente de inmoralidad, libertinaje y crimen. En nuestras frecuentes conversaciones evité dar a mi criterio un calificativo y no vio en mí el partidario ni el sectario de opuesta creencia, sino un razonador prudente con quien tenía gusto en discutir. Formó de mí tan excelente juicio que, carente de afectos íntimos por su aislamiento, me otorgó su amistad y absoluta confianza, invitándome a que la acompañara en sus viajes. Acepté la oferta y viajamos por diversos países, y con mi conducta y nuestras conversaciones tuvo un gran desengaño, viéndose obligada a reconocer que no todo irreligioso es un perverso, ni todo ateo un criminal empedernido, toda vez que yo, ateo convencido, resultaba una demostración viviente contraria a su preocupación religiosa. Llegó un momento que me pareció que se perdía el tiempo si de las palabras no se pasaba a las obras. Estar en posesión de un privilegio importante, debido a lo imperfecto de la organización de la sociedad y el azar del nacimiento, concebir ideas regeneradoras y permanecer en la inacción y en la indiferencia en medio de una vida placentera. Me parecía incurrir en una responsabilidad análoga en la que incurriría el que, viendo a un semejante en peligro e imposibilitado de salvarse, no le tendiera la mano. Así dije un día a la señorita Meunier: «Señorita, hemos llegado a un punto en que es preciso determinarnos a buscar una orientación nueva. El mundo necesita de nosotros, reclama nuestro apoyo y en conciencia no podemos negárselo. Paréceme que emplear en comodidad y placeres recursos que forman parte del patrimonio universal y que servirían para fundar una institución útil y reparadora,
es cometer una defraudación, y esto, ni en concepto de creyente ni el de libre pensador, puede hacerse. Por tanto, anuncia usted que no puede contar conmigo para los viajes sucesivos. Yo me debo a mis ideas y a la humanidad, y pienso que usted, sobre todo desde que ha reemplazado su antigua fe por un criterio racional, debe sentir igual deber. Esta decisión le sorprendió, pero reconoció su fuerza y sin más excitación que su bondad natural y su buen sentido, concedió los recursos necesarios para la creación de una institución de enseñanza racional. La escuela moderna, creada ya en mi mente, tuvo asegurada su realización por aquel acto generoso. Poco después, en abril de 1901, muere precozmente Jean-Ernestine Meunier y Ferrer recibe de herencia 1.000.000 de francos oro, una fortuna que la destina íntegra a la realización del proyecto de su vida. 6 meses más tarde, la escuela moderna abre sus puertas. Situada en un antiguo convento de la calle de Bailén, cuenta con un total de 30 alumnos, 12 niñas y 18 niños. La coeducación de sexos, así como de clases, son principios que rigen la escuela desde el primer momento. El curso siguiente son ya 70 los alumnos y 126 en 1904. 3 años después, funcionan filiales en varias ciudades españolas: Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia, Cádiz, Córdoba, y en ciudades extranjeras como Sao Paulo, Ámsterdam y Lausana. Solo en Barcelona capital existen 10 escuelas con unos 1.000 alumnos. Fue a través de su crecimiento que la escuela moderna se situó en el punto de mira de la Iglesia y los estamentos oficiales, y esa extraordinaria expansión es bruscamente frenada. 31 de mayo de 1906. En la iglesia de los Jerónimos acaban de casarse Alfonso XIII y la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg. El cortejo real se dirige hacia el Palacio de Oriente. Las calles están abarrotadas. Cuando la comitiva pasa por la calle Mayor, alguien lanza una bomba escondida dentro de un ramo de flores. Los reyes salen milagrosamente ilesos del atentado que causa 30 muertos y decenas de heridos. El autor, un anarquista llamado Mateo Morral, se suicida antes de ser detenido. Morral era bibliotecario de la Escuela Moderna, una institución pedagógica de signo libertario. Francisco Ferrer y Guardia, su fundador, es procesado por el atentado. A pesar de que Ferrer defiende las vías pacíficas para la transformación social, el simple hecho de que Morral hubiese trabajado en la escuela moderna vale para inculparlo. Ferrer es detenido y encarcelado en la cárcel Modelo de Madrid, donde pasará encerrado en espera de juicio cerca de 1 año. Las escuelas modernas son inmediatamente clausuradas por orden del gobierno y Ferrer se enfrenta a un pedido de condena de pena de muerte. Desde el interior del país, algunos círculos obreros y progresistas se movilizan en su defensa. El maestro, periodista y anarquista Federico Urales se encarga de hacer las gestiones en medios jurídicos para intentar conseguir la libertad. También lo hace Alejandro Lerú, del partido Unión Republicana, quien le proporciona abogados para su defensa, a la vez que inicia una campaña en su defensa en los diarios El Progreso y La España Nueva. En el exterior, rápidamente se organiza la solidaridad. El 2 de diciembre de 1906, en el aula magna de Ateneo Romano, el famoso profesor y criminalista Cesare Lombroso califica a Ferrer de el nuevo mártir del libre pensamiento y de la libertad humana. El 10 de junio de 1907 se celebra el juicio. Francisco Ferrer y Guardia es declarado inocente. Es liberado tras pasar 13 meses en prisión.
Sus bienes le son restituidos, pero las escuelas modernas permanecen clausuradas por las autoridades. Ferrer regresa a Francia junto a su compañera de entonces, Soledad Villafranca. Después de 2 años de apelaciones e inútiles esperas, al final comprendió que nunca le habrían permitido volver a abrir la escuela española. Pero no estaba dispuesto a conformarse y decidió seguir con sus actividades a otro nivel, en la capital francesa y en Bruselas, ciudades en las que no tenía que seguir defendiéndose de las agresiones. Realizando un viejo sueño internacionalista, en 1908 fundó la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia, a la cual se adhirieron los más famosos nombres de la cultura europea, norteamericana y sudamericana, entre ellos los premios Nobel Maurice Metternich y Anatole France, y escritores de la talla de Bernard Shaw, Berthelot y Gorky. He llegado al punto culminante de mi vida y de mi obra. Mis enemigos, que lo son todos los reaccionarios del mundo, representados por los estacionarios y los regresivos de Barcelona en primer término y luego de toda España, se creyeron triunfantes con haberme incluido en un proceso con amenaza de muerte y de memoria infamada y con cerrar la escuela moderna. Pero su triunfo no pasó de un episodio de la lucha emprendida por el racionalismo práctico contra la gran rémora atávica y tradicionalista. En su efímera existencia produjo beneficios notabilísimos. Niño admitido en la escuela y en contacto con sus compañeros, sufría rápida modificación en sus costumbres. Como he observado ya, empezaba por ser limpio, dejaba de ser camorrista, no perseguía a los animales callejeros, no imitaba en sus juegos el bárbaro espectáculo llamado fiesta nacional y, elevando su mentalidad y purificando sus sentimientos, lamentaba las injusticias sociales que de modo tan sensible como llagas que por su abundancia y gravedad no pueden ocultarse, se ponen de manifiesto a cada instante. Del mismo modo detestaba la guerra y no podía admitir que la gloria nacional, en vez de tomar por fundamento la mayor suma de bondad y felicidad de un pueblo, se fundara en la conquista, en la dominación y en la más inicua violencia. La influencia de la escuela moderna, extendida por las demás escuelas que a modo de sucursales se fueron creando por la adopción de su sistema, sostenida por centros y sociedades obreras, se introdujo en las familias por mediación de los niños, quienes, iluminados por los destellos de la razón y de la ciencia, se convirtieron inconscientemente en maestros de sus mismos padres, y éstos, llevando su influencia al círculo de sus relaciones, ejercieron cierta saludable difusión. Por la extensión manifiesta de esa influencia se atrajo el odio de ese jesuitismo de hábito corto y largo que, como víboras en sus escondrijos, se cobija en los palacios, en los templos y en los conventos de Barcelona, y ese odio inspiró el plan que cerró la escuela moderna, cerrada aún, pero que en la actualidad reconcentra sus fuerzas, define y perfecciona su plan y adquiere el vigor necesario para alcanzar el puesto y la consideración de verdadera obra indispensable del progreso. He aquí lo que fue, lo que es y lo que ha de ser la escuela moderna. Así finaliza el libro La escuela moderna. En la primavera de 1909, Francisco Ferrer estaba en Londres, ciudad a la cual había viajado buscando nuevos textos para traducir y publicar, y también para difundir los dictámenes de la educación racional. Pasó mucho tiempo en el British Museum y en acalorados debates con William Gifford y Kropotkin, hasta llegó a arengar a la multitud, en inglés, sobre su pensamiento pedagógico. Queremos hombres capaces de evolucionar sin descanso, capaces de destruir y renovar constantemente su propio ambiente, renovándose a sí mismos. Hombres cuya independencia intelectual será su fuerza más grande, que no se atarán a nada, siempre listos a aceptar solo lo mejor, felices por el triunfo de ideas nuevas, con la ambición de vivir más vidas en una sola. La sociedad les tiene temor. Ojalá que nunca falten escuelas capaces de darnos hombres así. La serenidad estudiosa y estimulante de aquellos días en Londres, donde esperaba permanecer por mucho tiempo, fue interrumpida por una carta preocupada de su hermano José, desde su casa de campo de Masgerminal. Su esposa y su hija estaban gravemente enfermas. Era tifus. El 14 de junio de 1909, Francisco volvió precipitadamente a España
para estar cerca de su hermano en esos momentos difíciles. La niña murió y la cuñada, en su convalecencia larga y difícil, recibió los cuidados y el apoyo moral de la compañera de Ferrer, Soledad Villafranca. Ferrer, inmediatamente sometido a la vigilancia de la policía, transcurría el tiempo leyendo los libros que había comprado en Inglaterra, manteniendo una abundante correspondencia con sus amigos, mientras tanto las nubes de la guerra se iban espesando. España estaba bajo la monarquía del joven Alfonso XIII. El país era una monarquía parlamentaria, en donde el Parlamento se elegía por sufragio universal. Pero bajo esta apariencia democrática se agazapaba un sistema oligárquico controlado por dos partidos dinásticos, el liberal y el conservador, que desde 1881 se turnaban en el poder mediante un sistema de elecciones amañadas gracias a los caciques locales. El sistema estaba montado para que la oligarquía, la alta burguesía, la aristocracia, el ejército y la Iglesia se mantuvieran en el poder con independencia de la voluntad popular. La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas provocó en España una crisis de tal tamaño que se le denominó el desastre o crisis del 98. España era un país hasta cierto punto agotado. Había síntomas muy preocupantes. Los ejércitos como el inglés, el francés o el alemán registraban una tasa de un oficial por cada 20 soldados. En el español había un oficial por cada 6 soldados. El país tiene una caterva de 60.000 funcionarios, de los cuales la mitad son sacerdotes, pues España es un país católico y confesional en el que quienes dictan misa cobran por ello. La nómina pública tiene a un maestro o catedrático por cada 6 curas. Antonio Maura era quien mandaba en el Partido Conservador y el Partido Conservador el que gobernaba. España se encuentra entonces en un contexto de reajuste colonial e iba a dirigir sus últimos intentos imperialistas a Marruecos. En Melilla, Marruecos, un consorcio franco-español había obtenido una concesión minera que explotaba la mano de obra indígena. Al estallar los motines, el gobernador español envió 2 regimientos para aplacar la sublevación de las tribus locales, pero sus tropas fueron aniquiladas. España se movilizó y empezó a llamar a los reservistas, hombres casados, obligados a dejar su familia sin sustento, pues a la guerra iban solo los que no tenían el dinero necesario para comprar la exención. Los pobres tenían que partir para defender los intereses de un consorcio de sociedades comerciales sin siquiera tratar de fingir una causa noble, un ideal. El día 6 de febrero nos tenemos que acordar, entraron los españoles en la plaza de Tetuán. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. En la plaza de Tetuán hay un caballo de caña, cuando el caballo relinche, entra el moro en España. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. Centinela, centinela, centinela del Serrallo, alerta, alerta que vienen los muertos a caballo. La plaza de Tánger la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. Así Barcelona, la republicana, la anarquista, la socialista, vio llegar a su puerto miles de jóvenes provenientes de todo el país, mandados a morir a África. Era domingo en un muelle tomado por la policía. Las esposas de los soldados, pues muchos estaban casados, lloraban a gritos. Desde la popa del barco, los mismos soldados que iban movilizados gritaban muerte a la policía, a Maura, a Romanones y a la guerra, siendo aclamados por el público en los muelles. Los obreros, desde los muelles gritaban, tirad los fusiles, que vayan los cuotas, en alusión a los que habían pagado para no ir a la guerra,
que vayan los hijos de Comillas y Güell, en alusión a los dos principales accionistas del ferrocarril de Melilla. En los mitines que inmediatamente celebraron socialistas y anarquistas en toda Cataluña, los discursos se ven acompañados por los gritos desgarradores de las mujeres. El 18 de julio, la Federación Socialista de Cataluña votó la huelga general. El día 20, socialistas y anarquistas convocaron juntos a un histórico mitin en Tarrasa, del que salió un comunicado en el que se afirmaba el derecho de los marroquíes a su independencia. Se llamaba a la huelga general y se hacían propuestas como que se formen regimientos de curas y frailes que, a más de estar interesados en los triunfos de la religión católica, no tienen ni familia ni hogar y no producen la menor utilidad al país. El gobierno envió sus tropas a Barcelona. La población civil las acogió a escopetazos. Escondidos sobre los techos aparecieron los francotiradores y los incidentes se multiplicaron. Al embarcarse un batallón, la multitud empezó a protestar y la Guardia Civil les embistió. Ese fue el comienzo de la llamada Semana Trágica. 26 de julio. Desde la primera hora de la mañana los piquetes llaman a la huelga general y hacia el mediodía el paro es casi total. El gobernador Osorio ordena secuestrar los diarios. Se detiene la circulación de tranvías después de graves enfrentamientos entre grupos de obreros armados y la Guardia Civil. Se declara la ley marcial y Osorio dimite de su cargo. El general Santiago asume el gobierno militar. Por la noche, los insurrectos incendian los maristas de Pueblo Nuevo. 27 de julio. Se interrumpen las comunicaciones ferroviarias, telefónicas y telegráficas. La ciudad queda aislada del resto del país. Se ataca la comisaría de Atarazanas y empieza la construcción frenética de barricadas. Se organizan reuniones infructuosas entre los grupos convocantes de la huelga para dar una dirección política a la revuelta. Por la noche, se registra la primera quema sistemática de edificios religiosos. Algunos son saqueados y se exhiben en las calles las momias de las monjas. 28 de julio. La ciudad arde. Se intensifican los combates en la calle entre los rebeldes y las fuerzas del orden. Se convocan nuevas reuniones, sin resultado, entre los representantes políticos. El asalto a la caserna de veteranos nutre de armas a los insurrectos y los misteriosos pacos empiezan a disparar indiscriminadamente desde las terrazas. Segunda noche de ataques masivos a edificios religiosos. 29 de julio. Como cada día hay tregua hasta las 9, permitiendo que los ciudadanos compren comida. Se mantienen los enfrentamientos en buena parte de la ciudad. Llegan importantes contingentes de tropas desde Valencia, Zaragoza, Pamplona y Burgos. El general Brandeis ocupa Pueblo Nuevo y el general Santiago se hace con el control de Atarazanas. Tercera noche de incendios. 30 de julio. Nueva llegada de tropas desde Tortosa y Valencia. Se registran los primeros síntomas del final de la revuelta. Se restablece la circulación por el centro de la ciudad y se enciende el alumbrado público en algunas zonas. Muchas de las barricadas construidas son abandonadas. Por la noche, el convento de las Dominicas, en Horta, es devorado por las llamas. 31 de julio. Más de 10.000 soldados toman la ciudad y refuerzan el control de las zonas estratégicas. El teléfono y el telégrafo vuelven a funcionar. Se crea un comité para garantizar el retorno al trabajo. Comienza la limpieza de las calles y el desmantelamiento de las barricadas. 1 de agosto. Se restablece el funcionamiento de los tranvías y se publica un bando del alcalde anunciando que el lunes se volverán a abrir los comercios. Se celebran misas en las iglesias que no han sido incendiadas. Los diarios vuelven a salir y publican un resumen pactado de los acontecimientos. El primero que trató de sacar provecho de la situación para encontrar un culpable fue el obispo de Cataluña, quien desde el púlpito de la catedral proclamaba: «El gobierno civil no habla, la policía no actúa, el municipio tampoco, ninguna de las autoridades del Estado ha pronunciado su nombre todavía. La palabra de Dios, a través de mi boca, sin tener que pronunciar su nombre en este lugar sagrado, señala al culpable de esta emergente fuerza del poder laico y racionalista que ha alimentado el flagelo que viola nuestra Iglesia y mete a cuchillo y fuego a España entera».
Ese era el contexto social e histórico en el cual fue decidida la eliminación definitiva de Francisco Ferrer. El gobierno tenía que alejar la atención de la opinión pública de los errores que había cometido en la campaña de guerra y necesitaba una excusa para efectuar requisas, arrestos y hacer caer su puño de hierro. Además, tenía que contentar la Iglesia y satisfacer al obispo. Acusado de ser el instigador de la protesta y responsable de la Semana Trágica, siguiendo el consejo de sus amigos, conscientes del peligro, Ferrer trató de refugiarse en Francia, pero fue atrapado y encarcelado en la prisión Modelo de Barcelona. El gobierno no tuvo ninguna intención de promover un juicio legal según las leyes, pues sabía que no existían los elementos necesarios para hacerlo. Declaró que Ferrer sería juzgado por un tribunal militar, en consejo de guerra y según la ley marcial. De ese modo, Ferrer quedó sin ninguna posibilidad de defensa. Urdió un falso consejo de guerra plagado de testimonios falsos, más de 80 testigos y llenos de rencor vertidos contra él por parte de sus enemigos políticos que vieron la oportunidad de librarse de un adversario. Se le acusó de que había quemado iglesias y un convento en Premiá, donde ninguna iglesia había sido quemada, como tampoco ningún convento. En el juicio se prohibió la comparecencia y el testimonio de todas las personas que podían demostrar su inocencia, a pesar de que se presentaron voluntariamente personas a declarar a su favor, lo que se les impidió alegando que estaban fuera de plazo y que la instrucción había finalizado. No apareció ningún documento que lo comprometiera, a pesar de que durante días se registró en su caso de Mongat y hubo que presentar un único papel falsificado que hablaba genéricamente de provocar la dislocación social. El gobierno censuró todas las agencias telegráficas españolas e hizo difundir que en el juicio había habido interrogatorio y testigos públicos, a pesar de que al mismo Ferrer y Guardia se le impidió hablar. El capitán Francisco Galcerán, su abogado defensor, demostró la inocencia de su cliente, lo absurdo de los cargos y la escandalosa irregularidad del procedimiento. Él mismo, después del proceso de Ferrer, fue arrestado. El dictamen del Consejo de Guerra fue contundente. En Barcelona, a 9 de octubre de 1909, reunido el Consejo de Guerra Ordinario de Plaza, le impone, con arreglo al artículo 238, en su número primero, la pena de muerte. El proceso provocó un escándalo internacional en el que intervinieron destacadas personalidades internacionales que intercedieron ante el gobierno español, como H.G. Wells, Arthur Conan Doyle, George Bernard Shaw o Kropotkin. Las súplicas para la conmutación de la pena fueron ignoradas. Cumpliendo con una obligación vigente en la España católica, Ferrer tuvo que pasar su última noche en la capilla de la fortaleza, cosa que para él representó un sufrimiento añadido. Aquí le fue permitido redactar su testamento, bajo la atenta mirada de un enviado del ministerio, quien intervino en varias ocasiones para hacerle borrar frases cuyo contenido, según su parecer, era demasiado político. Al repartir sus bienes, Ferrer se preocupó en primer lugar de la supervivencia de la escuela moderna. A las 4:30 terminó de redactar el testamento, que firmaron 2 guardias de la fortaleza en calidad de testigos. A las 7 recibió una visita de su defensor, quien le contó el clamor despertado por su condena y que la fortaleza estaba rodeada por una importante formación de tropas para evitar desórdenes. A las 8:45 se presentaron el capitán militar ayudante del gobernador, varios oficiales, un piquete de soldados y 2 frailes, que llevaban sobre el pecho una gran cruz roja. Con voz tranquila y firme, Ferrer pidió a estos últimos que se fueran y se puso en marcha. Recorriendo un pasillo subterráneo, llegaron a la fosa de Santa Eulalia. El último deseo de Ferrer fue no morir de rodillas, sino de pie. Sus últimas palabras fueron un grito: «Soy inocente. ¡Viva la escuela moderna!». En marzo de 1911, las Cortes exigen la revisión del proceso contra Ferrer. El Consejo Supremo emite un nuevo dictamen. No había pruebas de que ningún rebelde hubiese actuado bajo las órdenes directas de Ferrer. Francisco Ferrer y Guardia es declarado inocente.
Las experiencias educativas de Ferrer fueron aplicadas tras su muerte. En diversos países de Europa y América se fundaron diversas escuelas modernas y bibliotecas en su nombre, y en 1911 se publicó por primera vez su libro La Escuela Moderna. En España, las escuelas racionalistas tuvieron una gran actividad que contribuyó a la difusión de la cultura y al desarrollo y la formación de multitud de familias obreras. ¿Y saben ustedes por qué? Porque lo fácil es apretar el gatillo que disparará la bala. Lo difícil es quitar a un gran hombre de los registros de la historia. Y lo imposible es matar a un sueño.